Los diferentes ángeles prototipos del zoroastrianismo, además del reconocimiento de las fuerzas del bien y del mal, sentaron las bases para el reino de los ángeles como los conocemos en la actualidad. Con el surgimiento del judaísmo, las criaturas con alas del antiguo mundo rápidamente cayeron en el olvido. En su lugar, los creyentes veneran a Gabriel, Miguel y a un ejército de feroces ángeles guardianes. En casi toda la historia humana, nuestros nerviosos antepasados se consolaban adorando múltiples dioses. Fue en los pequeños reinos de Israel y Judea en los que la gente puso su fe en las manos de un dios. Luego, conocidos como judíos, empezaron a escribir sobre sus creencias alrededor del 1000 a.C., 10 siglos antes del nacimiento de Jesús. La Biblia hebrea, o Tanaj, estaba compuesta por un período aproximadamente de 800 años, desde el 1000 hasta el 160 a.C. Los cristianos le dicen el Viejo Testamento. Aquí los ángeles que conocemos hoy hicieron su primera aparición. Los primeros ángeles que conocemos son los querubs, querubines en hebreo. En uno de los primeros capítulos del Génesis, Dios ubica a querubs en el jardín del Edén para que impida que Adán y Eva vuelvan luego de la expulsión. Pero estos querubs no son los ángeles obesos del día de San Valentín. Estos ángeles son fuertes, aterradores ángeles de seguridad de Dios, tanto en actitud como en nombre. Los querubs provienen del querub de Mesopotamia. En el pasado, muchos dioses y diosas han sido incorporados a las religiones, así como los ángeles y demonios. Aún conservan un poco de poder y fuerza, pero fueron degradados. Por ejemplo, la diosa de 6 alas de la antigua Siria quizás ha inspirado una forma del serafín, un ángel de 6 alas de la Biblia hebrea. Los serafines están demasiado cubiertos por las alas. En parte es porque no tenemos a la disposición la verdadera forma de ellos, y por eso no sabemos cuál es su naturaleza, y en realidad las alas realmente la ocultan. No sabemos cuál es su apariencia, no podemos saberlo, simplemente son superiores a los humanos. Quizás los ángeles menos conocidos en la Biblia hebrea son los mencionados por el profeta Ezequiel. Es una extraña visión del carruaje de Dios descendiendo, algo que ve en un sueño. Ezequiel ve fuego, luces y resplandor alrededor del carruaje, así como las extrañas criaturas con alas y múltiples caras. Cada uno de estos ángeles tiene una cara humana, pero también tiene la cara de un águila, un león y de un buey. 4 caras en total. Es extraño, es muy extraño. Para mí no es un sueño, sino una pesadilla. Pero es una pesadilla importante porque ejerce una tremenda influencia dentro de la tradición judía. Aunque Ezequiel y muchos otros textos incluyen ángeles, solo en el libro de Daniel los ángeles son realmente mencionados. Quizá este texto es mejor conocido por el episodio en el que Daniel es lanzado como bocadillo a los leones reales por orden de un rey molesto. Pero es también donde los ángeles Gabriel y Miguel aparecen por primera vez en el mundo. Gabriel y Miguel son nombres completamente hebreos. Gabriel significa la fuerza de mi Dios me salvará. Miguel significa nadie puede competir contra mi Dios. Miguel, ¿quién se parece a mi Dios? Luego estos nombres adoptaron una pronunciación distinta. Por primera vez, Gabriel asume el papel de mensajero preeminente de Dios. En Daniel, él anuncia el plan de Dios para acabar con los babilonenses. Miguel, que está preparado para apoyar a Gabriel con un poco de fuerza, hace su primera aparición como el ángel fuerte de Dios. Pero Gabriel y Miguel son las excepciones. No hay más nombres de ángeles incluidos en la Biblia hebrea.
Existe el deseo absoluto de mantener al ángel con una sola función. Una sola función. Es el mensajero de Dios, no es una entidad de él o de ella. Hay un gran peligro al comenzar a dar nombres y entidades a los ángeles, como si Dios necesitara ayuda, como si Dios necesitara a alguien que hiciera el trabajo por él. Se avanza hacia la pureza del monoteísmo, que es la creencia en un solo Dios. La idea central de un Dios supremo y único también determinó el punto de vista del demonio en la Biblia hebrea. No había ninguno. En hebreo no hay ningún equivalente para demonio, y no hay ningún equivalente al concepto actual de Satanás, que significa ángel malo o el jefe de la tropa de los ángeles malos. Satanás, que está en toda la Biblia, se considera un enemigo de Dios. La palabra hebrea Satanás en realidad significa adversario, la descripción del empleo, no del nombre. En el Tanaj, Satanás pertenece al círculo interno de los ángeles. Es adversario de los seres humanos, no de Dios. Satanás parece una especie de abogado acusador en el cielo, que reúne evidencia en contra de un individuo como Job, por ejemplo, y luego le lleva las pruebas a Dios. Los ángeles se reúnen ante Dios en algo parecido a una conferencia que llevan a cabo las figuras más importantes del cielo semanal o mensualmente. Dios les pregunta, ¿qué me vas a decir? ¿Qué has hecho? Y los ángeles les cuentan lo que hicieron. Y luego Dios siempre recurre a Satanás y le dice, ¿y qué me dices tú? En esas reuniones, Satanás pregunta sobre las creencias religiosas de Job. Luego Satanás prueba la fe de Job atormentándolo con enfermedades, fracasos en los negocios e incluso la muerte de su familia, todo sin el consentimiento de Dios. En realidad, Satanás era un adversario. Su papel era retar a las personas y probarlas. Y en ese papel trabaja a la par de Dios, para probar a la humanidad continuamente y asegurarse de que la gente esté en el camino correcto. Las diligentes funciones llevadas a cabo por Satanás y los numerosos ángeles mencionados encontrados en la Biblia hebrea no son accidentales. En el primer siglo después de Cristo, los líderes rabinos escogieron los libros que ahora encontramos en la Biblia. Excluyeron intencionalmente un gran número de textos judíos en los cuales los ángeles demoníacos y algunos de los llamados ángeles realizaban papeles llamativos. Las obras rechazadas por los rabinos se conocen como los apócrifos, literalmente los libros ocultos. Es interesante. La palabra apócrifos quiere decir para nosotros textos dudosos. No merecen ser creídos, no son creíbles. Por lo tanto, en el mundo antiguo, los textos religiosos tenían muchos informes de ángeles y el hecho de que esos informes dejaron de ser entregados como oficiales no significa que desaparecieran. Muchos de estos libros ocultos le pedían prestados personajes a la Biblia hebrea. Sin embargo, las historias apócrifas adornan las historias bíblicas, variando en ángeles y demonios. Entre los más conocidos está el libro de Enoc. ¿Quién es Enoc? En la Biblia hebrea aparece en 3 oraciones. 3 oraciones. Decía que una de las ancianas había dado a luz un hijo llamado Enoc. Y dice de la manera siguiente: Enoc vivió 365 años. Enoc caminó con Dios y luego él ya no era nadie. Dios se apoderó de él. Es un pasaje muy extraño. Aparte de esa pequeña referencia en el Génesis 5:24 que dice que Enoc fue llevado al cielo por Dios, una verdadera abundancia espectacular de literatura mística surge donde los ángeles juegan un papel muy importante. En el primer libro de Enoc, las mujeres terrenales llamaban la atención no esperada de los ángeles lujuriosos.
Dios se molesta cuando esos ángeles husmean y seducen a las mujeres.